Majestad, muy buenos días. Muy buenos días, es un placer tenerle con nosotros. Es un placer tener con nosotros a Su Majestad para poder compartir con él, por supuesto, y con todos y cada uno de ustedes nuestra próxima cita. Miren, el lema de este congreso, de esta 21 edición, el directivo frente a la transición a un nuevo mundo. Zuzendaria mundu berri baterako trantsizioaren aurrean. Es decir, ese nuevo mundo implica tecnología, es evidente, y la tecnología es nuestra mejor aliada. Hay que subirse a ese tren. Y es lo que vamos a hacer en este congreso, subirnos a ese tren, ¿para qué? Para ofrecerles cuáles son las nuevas tendencias. Algunas de ellas ya resultan familiares, si hablo de conceptos como inteligencia artificial, pero otras quizás nos resultan un poquito ciencia ficción, pero son ya muy reales y muy presentes, el metaverso. Pues bien, vamos a hablar de tecnología y lo vamos a hacer de la mano de uno de nuestros grandes anfitriones, en este caso, el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete, que es con quien vamos a compartir precisamente las evoluciones tecnológicas y además nos dará seguramente claves de cómo afrontar un futuro donde cada vez más máquinas o inteligencia artificial, tecnología y humanos tienen que ir de la mano. Bien, pues la presentación correrá a cargo de Juanjo Cano, presidente de KPMG. Majestad, autoridades, directivos presentes, jóvenes, que me han dicho que hay más de 1000 jóvenes por aquí. La verdad es que quiero agradecer a CEDE el poder estar aquí, la invitación para participar en el Congreso, y es un placer porque es mi primera vez que intervengo como presidente de KPMG y además tengo la oportunidad de compartir espacio y dar paso a José María Álvarez Pallete, al que admiro profundamente por liderar Telefónica, una de las mayores compañías multinacionales españoles que lleva la marca España por todas partes, por más de 33 países y cuya misión es hacer un mundo más humano conectando a las personas. Misión con la que no puedo estar más identificado. La evolución de la historia no sigue una línea continua. Cada cierto tiempo se producen revoluciones que suponen un cambio de paradigma, avances que nos hacen replantear el modelo económico y social tal como lo conocemos. Así ha sucedido en las revoluciones industriales y, tal como auguran muchos expertos, es lo que está iniciándose con la aparición de la Web 3.0. Una evolución de Internet con mayor grado de descentralización que integrará tecnologías como blockchain o inteligencia artificial y que operará, en muchos casos, dentro de un nuevo espacio. El metaverso, al que se dedicará su intervención José María, es un universo paralelo y virtual que nos abrirá nuevas formas de comunicarnos, consumir, disfrutar del ocio, trabajar, aprender y, en definitiva, existir. Pasaremos del clic del Internet de consulta a una experiencia interactiva, inmersiva e incluso multisensorial. ¿Qué supone esta revolución? Pues la verdad es que es difícil dar respuesta a esta pregunta, pero sin duda es una ventana de nuevas oportunidades, donde en un entorno como el actual, con mucha incertidumbre, cobra un especial significado y debemos de prestar especial atención, más teniendo en cuenta nuestro punto de partida como economía y como país. Y es que si las anteriores revoluciones de carácter industrial España ha tenido que subirse a un tren en marcha en el que otros países habían tomado la delantera y nuestras empresas partían con cierta desventaja, con la Web 3.0 podemos afirmar que estamos en la estación inicial y no podemos desaprovecharlo. ¿Por qué digo esto? Pues porque contamos con infraestructuras de vanguardia, una población sumamente digitalizada y un tejido empresarial que apuesta por la innovación y por el crecimiento. Si a esto le unimos la gran oportunidad de mercado, Bloomberg dice que en los 2 próximos años se puede estar alcanzando 800.000 millones de dólares, con lo cual y estamos bien preparados para afrontarlos. Para poder hacerlo hay que trazar una hoja de ruta y yo me atrevo a enumerar una serie de requisitos que consideramos que son indispensables. Primero, que parta de la exploración para capturar conocimiento e identificar oportunidades, así como la identificación del talento dentro y fuera de la organización. Segundo, que permita definir una estrategia adecuada y adaptada a las necesidades concretas de cada compañía, creando nuevos productos y servicios, nuevas formas de interaccionar con nuestros clientes y nuevos canales de ventas. También que conviva con la propia transformación digital que todos estamos experimentando
reinventando la forma de relacionarnos también con las personas, con nuestros empleados y con los procesos en las compañías. Tercer requisito, que garantice la seguridad jurídica de los proyectos, con el objetivo de que la inversión realizada pueda evolucionar de forma segura y sea escalable. Algunas implicaciones legales a tener en cuenta son la privacidad, el derecho de propiedad intelectual, la naturaleza jurídica de los activos digitales, como por ejemplo los NFTs, y el derecho aplicable en función del ámbito de actuación y del sector en el que aplique. Este punto es especialmente relevante, ya que la tecnología evoluciona en estos casos más rápido de lo que lo hace la normativa. Asimismo, es fundamental abordar la dimensión fiscal y contable de estas nuevas realidades. Cuarto requisito es que cuente con una adecuada gestión de riesgos, principalmente nuevos riesgos asociados a la operativa a realizar dentro de metaverso y sobre tecnología blockchain, como pueden ser transaccionar valor o ejecutar pagos a través de activos digitales, los criptoactivos, la custodia y tenencia de dichos activos o el tratamiento, uso y control de los datos bajo entornos descentralizados. Y quinto y último, que garantice una implementación adecuada de nuevos procesos y modelos operativos, con la infraestructura tecnológica y herramientas necesarias. Aunque una revolución de estas características no puede depender únicamente del desarrollo de la tecnología. Las ciencias sociales, la ética y los valores ocupan un papel primordial. Nos encontramos en el momento de decidir conjuntamente qué reglas han de regir un mundo que, al ser un reflejo del físico, previsiblemente contendrán nuestras virtudes, pero también nuestros defectos. Será preciso definir normas y códigos de conducta que garanticen un desarrollo ordenado. Y es que todas estas oportunidades no pueden dejar de lado el factor más importante para el éxito de cualquier revolución: las personas. Debemos aprovechar el punto de partida ventajoso con el que contamos para garantizar que ninguna persona se quede atrás. Es esencial que colaboremos con la mirada puesta en la formación de profesionales, los actuales y los del futuro, dotarles de las capacidades y habilidades que requieran una transformación que no podemos negar y a la que no podemos dar la espalda. Sin favorecer a las personas, cualquier avance pierde sentido. Sobre estas cuestiones y todos los interrogantes que plantea, va a profundizar a continuación un verdadero experto en la materia. Por ello, tengo el placer de dar paso a José María Álvarez Payete, presidente de Telefónica, que me consta es un firme creyente del metaverso, de la web 3.0, y estoy seguro que sus reflexiones nos permitirán visualizar las oportunidades de este nuevo contexto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Majestad, autoridades, presidente de CEDE. Gracias por la invitación a estar aquí y especialmente tengo entendido que es el 25 aniversario de CEDE. Enhorabuena y muchísimas gracias. Durante los próximos minutos les voy a intentar explicar qué es lo que se ve desde una plataforma como Telefónica de lo que está ocurriendo y lo que creemos que viene. El título de la presentación, si me permiten, lo dejaré para al final explicar por qué la hemos llamado la espiral del silencio. En los últimos 40 años, las dos imágenes que a mí más me han impactado fue la caída del muro de Berlín y el asalto al Capitolio por lo que representan. La caída del muro de Berlín porque dio inicio a una globalización y el asalto al Capitolio porque es el asalto a la democracia, es el asalto a la representación más tangible de la democracia. ¿Por qué están ocurriendo estas cosas? El primer mensaje es que vivimos tiempos extraordinarios. Somos una generación en eso afortunada porque probablemente nunca ha habido tanto cambio acumulado en un espacio de tiempo. Y esto se refleja en situaciones como el Brexit, lo que hemos vivido con el COVID, y se refleja con lo que está pasando este año. Lo que parecían que eran eventos excepcionales, un cisne negro, ahora realmente lo que es difícil es encontrar un cisne blanco. Asistimos a situaciones como esta. Al inicio de año la expectativa de inflación en el Reino Unido era 2,8%, a final de este año será un 12%. Pero lo mismo ocurre en Alemania, no en Estados Unidos. ¿Quién nos iba a decir a principio de año que Brasil iba a tener una inflación más baja que la de Estados Unidos, Alemania o el Reino Unido? Y esto es lo que significa es que estamos asistiendo a una ruptura de un paradigma que hasta ahora era universal, que es la globalización. Y va a ser reemplazado por algo, todavía no sabemos exactamente qué es, pero va a ser reemplazado con algo. Y por lo tanto, esta no es que sea una era de cambios, es que es un cambio de era, es otra cosa, nos enfrentamos a una situación distinta. Y ya se ha hablado aquí en la sesión anterior, el mayor reto quizás al que nos enfrentamos como sociedad es la desigualdad. Aquí tienen una serie larga de la desigualdad desde hace más de 100 años. Y como se ve, la desigualdad, la globalización contribuyó a reducirla.
Pero el problema es que, mientras que cuando hizo pico la desigualdad, el 60% de la desigualdad se explicaba por desigualdad entre países, ahora el 70% de la desigualdad es desigualdad dentro de los países. Y por lo tanto es un caldo de cultivo para descontento social profundo. Vamos a centrarnos en algunas de las cosas que dan fruto a todos estos acontecimientos. Vivimos la mayor revolución tecnológica de la historia de la humanidad. Nunca ninguna otra generación de seres humanos ha asistido a una acumulación de tecnología como la que estamos viviendo en tan poco espacio de tiempo. Y si lo medimos en una serie económica larga, lo que estamos viviendo es 4 veces el cambio que supuso la revolución industrial, que hasta ese momento fue la mayor revolución tecnológica que había vivido la humanidad. Y cada vez que ha habido una revolución tecnológica, una acumulación de tecnología en un momento dado del tiempo, lo ha cambiado todo. El orden social, el orden económico, el orden cultural. No es extraordinario lo que nos está pasando, lo que sí que es extraordinario es la velocidad a la que está ocurriendo. La forma en la que comemos, hablamos, leemos, nos educamos, nos conectamos, trabajamos, compramos, todo esto ha cambiado. Ya no lo hacemos de la misma forma. Y no nos hemos dado cuenta porque lo hacemos por el móvil. Y el COVID, de hecho, lo ha acelerado, como veremos más adelante. La tecnología ya está aquí y vamos a tener toda la tecnología que queramos. Y no es una única tecnología, es una acumulación de diferentes campos de tecnología que se retroalimentan unos a otros. No es que vaya a llegar, es que ya está aquí, ya la estamos viviendo. El problema no es la tecnología. El problema es que la tecnología en sí misma no tiene valores. Los valores se lo dan las personas. Y por lo tanto, en cada revolución lo que hay que hacer es qué queremos hacer con la tecnología y qué no queremos que ocurra con la tecnología. Y esos cambios hay que hacerlos ahora porque este es terreno inexplorado. Analicemos los retos a los que nos enfrentamos. El primer reto es el reto de la verdad y la privacidad. La verdad es la piedra angular de la democracia. Todos compartimos ciertas verdades que no cuestionamos. El equilibrio de poderes, la separación de poderes, las instituciones. Se está atacando eso como pilar de la convivencia. Nos estamos acostumbrando a un aluvión de noticias falsas que no son casualidad. Se nos hace creer lo que queremos creer, se nos tribaliza. Y eso se hace además con elementos de tecnología. La inteligencia artificial ya no es que genere noticias falsas, es que genera personalidades falsas. Se ha hecho decir al presidente Zelensky cosa que él no había dicho. Se ha hecho hablar al presidente Biden en mandarín. Y además es muy difícil separar la realidad de esta ficción. Cada vez más personas se sienten descontentas. Aquí vemos la separación de los últimos años entre sistemas, entre democracias y autocracias. Nunca antes habíamos tenido el nivel de autocracias que estamos teniendo ahora. Y tiene que ver con lo que hablábamos antes de la desigualdad y el hecho de que nunca ha sido tan barato, tan eficiente, sacar a la gente a la calle o manipular la opinión pública. La inteligencia artificial la estamos llevando desde el mundo de la inteligencia humana. Y la inteligencia humana, tal cual la tenemos hoy día, tiene sesgos. Aquí tienen un ejemplo de lo que ocurrió al cofundador de Apple, Steve Wozniak. Teniendo la misma riqueza que su mujer, no tiene separación de bienes, a su mujer le dan 10 veces menos crédito del que le dan a él. Porque estamos llevando a los sistemas de inteligencia artificial sesgos que tenemos en el mundo de los humanos actuales. No toleraríamos nosotros que los carteros leyeran las cartas cuando nos llegan a nuestra casa. Nunca lo hubiéramos tolerado. Y sin embargo, ahora aceptamos que es normal que la inteligencia artificial pueda leer nuestros correos. No toleraríamos que se nos geolocalizara. Solo puede geolocalizar con autoridad judicial. Estamos asistiendo, nosotros estamos consintiendo cada vez que damos a acepto alguna de estas aplicaciones a que se nos geolocalice de forma permanente. No tenemos en el mundo digital muchos de los derechos que tenemos en el mundo analógico. En alguna de las instrucciones, cuando se compre una televisión inteligente o cuando se hayan comprado una televisión inteligente, encontrarán un párrafo parecido a este. Si quieres mantener la privacidad de tu hogar, no hables cerca del televisor aunque esté apagado. Y no es porque haya alguien escuchando al otro lado del televisor, es que la inteligencia artificial aprende de las conversaciones y está programada para escuchar, para diferenciar acentos. Una televisión inteligente se conecta con 700 direcciones IP cada 15 minutos, esté encendida o esté apagada. Y esto es un reflejo de lo que pasa por el tráfico. Nosotros lo vemos porque pasa por el tráfico de nuestras redes. El 42% del tráfico que pasa por la red telefónica hoy de cualquier operador de telecomunicaciones ya no es humano, son máquinas hablándose entre ellas. Y de esos el 28% son bots malos, robo de identidad, phishing y demás. Es como si por cada carretera el 25% de los coches o el 28% de los coches fueran delincuentes. Pero lo que pasa es que en los datos no lo vemos porque es abstracto. Y estas cosas son de las que nos tenemos que ocupar. Existe también el reto de la economía de los datos. Estamos conectados, hay países como los que tienen ustedes ahí que están conectados más de 10 horas al día. En España estamos conectados 6 horas al día. Esa es la cantidad de nuestro tiempo que pasamos de alguna forma con alguna de las pantallas o con alguno de los instrumentos de digitalización.
¿Qué ocurre con eso? Que generamos una tremenda cantidad de datos. Somos grandes generadores de datos. Desde que nos levantamos, incluso cuando dormimos, minamos datos. Y esos datos tienen valor. Una persona genera al día 2.500 millones de gigabytes. Y eso es 1,7 megabytes cada segundo. Pero es que un coche inteligente va a generar entre 5.000 y 20.000 gigabytes al día, cada coche. La cantidad de datos se está multiplicando. ¿Quién captura esos datos? ¿Cuánto valen esos datos? Hay estudios que demuestran que una unidad familiar de 4 miembros, el valor de sus datos hoy en día es entre 20 y 46.000 dólares. Si en España hay 10 millones de unidades familiares de 4 miembros, estos son entre 200.000 y 460.000 millones de dólares de PIB que no están reflejados. ¿Dónde está ese dinero? Pues las grandes plataformas digitales son ya la tercera economía mundial. Estamos asistiendo a una grandísima concentración de riqueza porque se están monetizando esos datos. Y no somos conscientes de ellos porque damos a acepto y cuando recibimos una red social nos parece que el valor es enorme. En los últimos años la ruptura de la globalización ha hecho que el flujo de datos, el flujo de comercio y el flujo de dinero se haya reducido. Sin embargo, el flujo de datos se ha multiplicado por 115 veces desde el 2008. Esta economía está viva, está creciendo y está creciendo a triple dígito. Otro reto es que las revoluciones tecnológicas tienden a dejar gente detrás. Si no tenemos cuidado, esta revolución está agudizando las desigualdades. ¿Qué significa poder tener acceso al mundo digital? Poder tener conectividad, poder tener un dispositivo y poder tener la capacidad de comprender, la capacidad de poderlo utilizar. Si no nos ocupamos de estas tres brechas, no lo podremos hacer, porque ha cambiado la pirámide de Maslow. Ya es tan importante estar conectado como poder tener acceso a la autoestima, la seguridad, el amor o la comida. La gente que no está conectada se está perdiendo algo. Nosotros lo estamos intentando. Aquí tenemos una iniciativa que trabajamos con la Fundación Bancaria La Caixa, que es Profuturo, donde estamos intentando aplicar tecnología para educar a niños que se estarían quedando detrás en escuelas públicas. Y la tecnología es muy escalable. Ya tenemos casi 24 millones de niños a los que hemos podido atender y más de 1 millón de docentes en los últimos años. Las desigualdades no se corrigen simplemente con subsidios, se corrigen corrigiendo competencias. El 50% de los empleados en 2025 necesitarán volver a entrenarse y esa es labor nuestra de los empresarios. Tenemos que recapacitar a nuestra gente. El 85% de los empleos en el 2030 serán profesiones que hoy no existen y hay 97 millones de empleos que se van a crear por la digitalización. Tendremos trabajo y tendremos la capacidad de transformar el mundo del trabajo. Profesiones que no existían y ahora empiezan a emerger. Podríamos ponerles un catálogo mucho más amplio que esto. No es que no existan oportunidades, es que no estamos siendo capaces de formar a la gente para abordar estas oportunidades. Les pondría varios ejemplos de los que estamos trabajando en la Fundación, pero me gusta mucho el ejemplo de 42, que trabajamos con el diputado general y que está aquí en Urduliz. Es una academia para aprender a programar para gente que no tiene ninguna experiencia ni conocimiento de programación antes y da igual la edad. Y no da título académico. Y no hay paro. El que entra en 42 tiene empleo inmediatamente después. Las plataformas nos permiten corregir esta situación. El reto ecológico también tiene que ver con la digitalización. Aplicando tecnología, la fibra consume un 30% de la energía que produce el cobre y la fibra o el 5G ayudan a digitalizar empresas y a reducir sus emisiones. La digitalización va a generar valor y va a generar crecimiento, empleo de calidad y puede hacernos un mundo más sostenible e inclusivo. Pero no podemos no abordar los retos que representa. Nuestro sector es fundamental. Les voy a hablar brevemente de lo que nos ha pasado a nosotros, a Telefónica. Nosotros nacimos viejos para este mundo. Nosotros no nacimos digitales, nacimos en 1924. Pero somos como Benjamin Button. Cada día que pasa, si nos digitalizamos, nos volvemos más jóvenes. Y estamos empezando a ser bastante jóvenes. Telefónica, cuando nació, tenía este número de clientes que ven aquí y ahora tenemos casi 370 millones. Pero sobre todo les diría cómo ha cambiado lo que hacemos, lo que vendemos. Nosotros nacimos para vender cobre, para vender voz. Hoy tenemos fibra desplegada como para ir y volver a la Luna 5 veces, y esas son las autopistas del futuro. Hay más fibra en España que en la suma de Reino Unido, Alemania e Italia juntas. No podemos no aprovechar esta oportunidad. ¿Qué vemos para el futuro? Esto no es con el metaverso, es la Web 3. Y la Web 3 lo va a cambiar todo, incluso más de lo que lo cambió la Web 1. La Web 3 vamos a pasar de un Internet en 2 dimensiones a un Internet en 3 dimensiones. Pero es que además lo vamos a tokenizar, se va a descentralizar totalmente y la soberanía va a ir al individuo. Esta es una revolución sin precedentes. No se queden solo con el metaverso, quédense con la Web 3. Esto lo va a cambiar todo. La tokenización, que oirán hablar cada vez más de ella, simplemente lo que significa es que todo nuestro comportamiento va a ser susceptible de generar valor.
cómo navegamos, cómo pagamos nuestras facturas, por dónde nos movemos, qué hacemos en nuestra vida diaria, cuántos somos en casa, todo eso tiene valor. Y ahora ese valor está siendo capitalizado por otros. Vamos a poder retomar la soberanía de nuestros datos. El mundo se va a volver inmersivo. El metaverso está aquí y va a generar muchísimo valor. Pero tenemos que aprender a utilizarlo. ¿Qué significa esto? Que tendremos metavidas, tendremos una vida en el mundo real y una vida en una realidad paralela. No sabemos todavía si será virtual o aumentada o una mezcla de las dos. Habrá metaespacios, habrá metaempresas, habrá metasociedades. ¿Quién va a emitir el DNI en ese mundo? ¿Quién va a emitir el pasaporte? ¿Quién va a emitir la moneda? ¿Quién va a hacer las reglas de la propiedad ahí? ¿Quiénes van a ser los notarios? ¿Qué reglas políticas van a vigir? Esto no es ya una ciencia ficción. Eso que tienen ustedes ahí es una lentilla que ya es un ordenador y la mueves con la pupila. Y no es ciencia ficción, créame, estuve hace 3 semanas en Silicon Valley y la probé. No me la puse en el ojo, pues no te fías, te la pones con una agarradera, pero ya hay prototipos de esto. Y las gafas también. O sea, esto no es la fricada que pensamos. Se estima que vamos a pasar en los próximos 5 años unas 4 horas al día en el metaverso, no se sabe todavía cuál. Y esto va a generar 5 billones españoles, 5 trillones de dólares de valor. Dentro de un siglo habrá realidades virtuales que no se podrán distinguir del mundo físico. Esta es la tendencia actual y hacia dónde creemos que va. El metaverso, para construirlo, hacen falta muchas cosas. Lo primero, la capa de conectividad que les hablaba antes, fibra y 5G. Esa va a estar. Las plataformas sobre esas también van a estar. Todavía lo que no sabemos son los productos y servicios que estarán sobre ella. El más obvio es los videojuegos hoy en día, pero también los espacios colaborativos de trabajo. Todo esto ya se está creando, todo este ecosistema ya se está creando. Tenemos que repensar nuestras redes. Nosotros ya estamos trabajando no solo en el 5G, sino en el 6G. El 6G son comunicaciones holográficas. La fibra ya está desplegada. Estamos tokenizando nuestra red. No hay excusa para que Europa no aproveche esta oportunidad tecnológica. Y en el corazón de la red tendremos temas como la tokenización que he hablado antes o la capacidad de computación. Los ordenadores cuánticos van a eliminar la barrera de computación que existe ahora por la evolución de la ley de Moore. Todo esto, que suena ciencia ficción, va a estar en la red. El futuro que nosotros pensamos es que en el futuro va a haber un superordenador en la nube, lo que hoy se llama el cloud computing y ya existe, pero habrá un superordenador en la Tierra, lo que empezamos a llamar el earth computing. Las redes de telecomunicaciones se están federando, ya no serán redes de telecomunicaciones, serán superordenadores muy capilarizados y el poder estará en manos del usuario. Será una red tremendamente descentralizada. Por primera vez, los dioses de la nube necesitan a la Tierra. Algo increíble va a ocurrir, está ocurriendo y está pasando por nuestras redes. España está especialmente capacitada para aprovechar esta oportunidad. Tenemos las capas del metaverso o las capas de la Web3 que van a ser necesarias. Si no las aprovechamos será porque no somos capaces de generar la innovación sobre esas plataformas. Decirles que tenemos la obligación de dejarle un mundo mejor a nuestros hijos. Eso es lo que hicieron nuestros padres con nosotros. Los últimos 40 años han sido los mejores de la historia de España, desde que se creó España. Tenemos la obligación de que eso no se interrumpa. Y por lo tanto, no son las personas, no es la tecnología la que da el sentido, son las personas las que dan sentido a la tecnología. España tiene la oportunidad de escribir estas reglas del juego, o por lo menos. Hace falta un nuevo contrato social. Esto es como la Revolución Francesa. La tecnología lo cambió todo y hizo falta reescribir el contrato social. Necesitamos reescribir ese contrato social. ¿Cuáles son los derechos y obligaciones esenciales de personas y máquinas en este mundo que ya no es solo de inteligencia artificial? ¿Por qué la espiral del silencio? Es una teoría sociológica que lo que viene a decir es que es muy difícil para un individuo ir en contra de la opinión mayoritaria de la sociedad. Es muy difícil. Esta persona que asaltó el Capitolio estaba convencida de que les habían robado las elecciones, porque se lo habían hecho creer. Las redes neuronales en redes sociales es quizás el mayor peligro al que nos enfrentamos, porque construyen realidades y fruto de la desigualdad nos están tribalizando, nos encierran en nuestra opinión y nos radicalizan. Y es muy difícil ir contra eso. Y tenemos que empezar a redactar esas reglas. Y para acabar, decirle que yo creo profundamente que son las personas las que dan sentido a la tecnología y preguntarles quién creen que está disfrutando más en esta foto. Muchísimas gracias.